Hola, mi nombre es Teodoro Martín Scheuchpool con DNI 077322277. También poseo la nacionalidad alemana. Les estoy hablando desde mi casa en Klein-Fischlingen, un pequeño pueblo de la provincia alemana. Quiero contarles ahora un poco cómo fue mi experiencia en el sodalicio. Yo me uní primero a un grupo en el marzo de 1978 cuando todavía tenía 14 años y posteriormente fue invitado a un retiro donde participaron Germán Doig, Alejandro Bermúdez, Gonzalo Valderrama y José Ambrosic como organizadores. En ese retiro se practicó lo que se llama la introspección, que era una reunión muy avanzada de la noche donde cada uno de nosotros tenía que contar todas sus intimidades, contar lo que uno pensaba de sí mismo y luego también escuchar lo que los demás pensaban de uno, y se llegaba de tal manera a, o sea, todo hecho bajo presión, de tal manera que al final uno terminaba contando las más profundas intimidades, y eso fue aprovechado después por Germán Doig para hacer una especie de resumen y para proceder a sacarle la mierda psicológicamente a uno y demostrar que uno tenía una serie de problemas, lo cual llevaba a que uno terminara después confiando en el sodalicio como la solución y asumir un compromiso cristiano dentro de los parámetros ofrecidos por el sodalicio. Durante los siguientes años, hasta el año 1980, en que yo todavía no había ni siquiera alcanzado la mayoría de edad, fui asumiendo diferentes compromisos. El primero en diciembre de 1978, cuando yo todavía tenía 15 años, en que me comprometía a vivir la espiritualidad sodalite y a obedecer a sus autoridades. Se me asignó como consejero espiritual a Jaime Bertel, que entonces tendría unos 22 años de edad, y con el cual yo debía tener conversaciones semanales para hablar sobre todos mis problemas. Entonces la cosa funcionó de la manera más normal. Yo confiaba en Jaime Bertel porque simplemente hablábamos de una serie de cosas que yo quería solucionar en mi vida. Pero en una ocasión en la cual él me dijo que me percibía demasiado duro o demasiado cerrado a contar de lo que tenía en mi interior, entró a la casa de la comunidad, ya, por la puerta, pasando la puerta del privado, dejando los cuartos que estaban destinados a recibir a las personas que venían del exterior, para hacer una consulta a Germán Doig. Después regresó y me dijo, bueno, vamos a hacer una dinámica, y me pidió que me desvistiera. Yo al principio tuve reticencia, pero al final me desvestí, me quedé en calzoncillo, y luego Bertel insistió que también en calzoncillo. Y una vez que yo estaba desnudo, me pidió que hiciera como que fornicaba una enorme silla que había en ese pequeño recinto. Yo al principio dudé, pero él insistió, y entonces yo me puse detrás de la silla, que era grande como la silla de un rey, y metí mi órgano en la rendija que había entre la parte donde uno se sienta y el respaldar, e hice movimientos torpes tratando de simular lo que era el acto sexual, pero simplemente no pude porque primero yo no había tenido ninguna experiencia sexual en ese sentido, y segundo porque me parecía un poco absurda la situación. Jaime Bertel miraba de reojo, no quería mirar de frente, pero después me dijo que me detuviera y que pensara que no continuara, y la cosa quedó ahí. Y el tema simplemente no se volvió a tratar en ningún otro momento. Ya simplemente siguieron una reunión de conversación con él como si fuera la cosa más normal del mundo. Otra cosa que también se hizo en ese tiempo, y en eso estuvo muy activo Jaime Bertel, fue en buscar enemistarme con mi madre, que sospechaba de un grupo que tuviera características sectarias y donde probablemente podían haber homosexualidad, y temía que yo en algún momento dado fuera a caer víctima de alguna acción de este tipo, cosa que efectivamente no ocurrió.
pero simplemente, o sea, Jaime, o sea, lo que se me pidió es que simplemente me pusiera a mi madre y que me pusiera en plan de guerra con ella y que yo tenía que afirmarme y seguir mi propia vida y por supuesto mantener una fidelidad al sodalicio, a Luis Fernando Figari, a la espiritualidad que ya había, porque eso era el camino de salvación que yo iba a tener. De este modo llegó diciembre de 1980, donde hice mi primera promesa de aspirante. Las promesas que había hecho en los 2 años anteriores eran las promesas de Marie, un grado para escolares que luego fue eliminado. El último Marie fue Jorge Salinas, el hermano de Pedro Salinas. Pero la promesa de aspirante es algo que todavía existe. Y a mí se me pidió que le hiciera, yo tenía 17 años. Por supuesto, sin informarle a mis padres y sin el consentimiento de ellos. En todo ese tiempo anterior, cuando yo todavía era menor de edad, también me habían sido tomadas pruebas psicológicas. Las tomó Germán Doig, algunas de ellas también Jaime Bertel, y luego las analizaron ellos. Y ahora yo veo eso como algo sumamente extraño, dado el hecho de que ninguno de ellos tenía estudios de psicología. Eran simplemente amateurs, personas que por su cuenta habían estudiado algo y de esa manera pretendían juntar información de esos exámenes psicológicos. Yo he solicitado al superior del sodalicio Alejandro Moroni que se me envíe copia de todas las pruebas psicológicas que se me enviaron y él me ha dicho, me ha escrito diciendo que en realidad no hay ninguna en los archivos. Y curiosamente, de toda la documentación que yo solicité, solamente se me ha enviado documentación generada por mí mismo entre los años 1978 y 1981. Pero no hay ninguna otra documentación sobre el sodalicio supuestamente que esté en los archivos del sodalicio. O ha sido destruida o simplemente nunca lo fue, lo cual le revelaría un gran grado enorme de informalidad, de informalidad en el manejo de la documentación del sodalicio en este último caso, o en caso de que haya sido destruido, revelaría maneras de proceder de una organización criminal. Bueno, yo he estado en el sodalicio todo ese tiempo, continuamente sometido a mantener un único pensamiento, que era el pensamiento del método de Figari, para lo cual teníamos los diferentes textos que se nos hacía estudiar continuamente, siendo controladas las actividades que nosotros teníamos, todo especialmente cuando comencé a vivir dentro de una comunidad en diciembre de 1981. En esas comunidades también se buscaba que nosotros estuviéramos totalmente sumisos y tampoco se nos dio la información como para elegir nosotros los estudios que íbamos a realizar. Yo estudié teología porque así me lo pidieron en el sodalicio, porque me decían que eso era lo que tenía sentido dentro de la misión que iba a tener el sodalicio, y no se me dio ni otra información ni otra posibilidad para que yo eligiera libremente. Yo postulé a la Universidad Católica apenas terminé el colegio. Eso fue, los exámenes fueron en los primeros meses del año 1981, pero solamente por pedido de mi madre, para que yo le demostrara que yo no era una persona bruta, sino que también era inteligente. Yo no tenía ninguna intención de estudiar en la Católica. Postulé a letras y, según me dijeron, alcancé el 8º puesto. Pero sin embargo a mí simplemente no me interesó. Llegué a la Facultad de Teología, postulé ahí, alcancé el 1er puesto y fui terminando la carrera de Teología. Cosa que después ha sido sumamente perjudicial, porque cuando yo al final salí de una comunidad en el año 93, no tenía unos estudios que me sirvieran efectivamente para ganarme la vida. Solamente podía dar clases en algunos institutos, en algunas... eso no sé, no me da lo suficiente para vivir. Y posteriormente, gracias a la ayuda de mi madre y de una tía,
por el lado de mi padre, pude realizar el Master of Business Administration de ESAN, cosa que me costó bastante porque no es a lo que estoy acostumbrado. Lo que quiero decir también es que mis reflexiones me han llevado también a una cuestión muy importante. Es decir, yo nunca, mientras estuve en el sodalicio, vi ningún acto de abuso sexual. Sin embargo, la manera como se desarrollaba la sexualidad dentro del sodalicio era bastante turbia, porque comenzando por el cofundador, que tenía un lenguaje sumamente grosero, e incluso en reuniones que teníamos a veces las comunidades con él, contaba cosas que sobrepasaban lo normal, como por ejemplo contaba que tenía un libro en su casa donde hay un par de páginas que estaban pegadas, producto de un momento en que se había masturbado y el líquido había caído sobre el libro. O a veces hizo una vez la pregunta de quiénes habían afeitado la zona genital. No sé, yo no sé por qué motivo le interesaría eso, pero era una cosa sumamente sospechosa, cosa que yo en ese momento en que tenía prácticamente el cerebro lavado no le di mayor importancia, lo consideraba como una de las cosas raras de las cuales se vivía en el sodalicio. Lo que sí es cierto es que todo este sistema de presión, donde no hay tiempo libre, donde se controla todo el tiempo lo que uno está haciendo, donde se controla todo el pensamiento, donde no hay posibilidad de tomar decisiones propias, es una especie de magma eruptiva que en algún momento puede estallar en desórdenes sexuales. O sea, yo mismo lo viví, porque si bien los primeros años fueron tranquilos, después me vinieron una serie de obsesiones con lo sexual que aparecían por momentos y que me llevaron también a consumir revistas pornográficas que una vez que las había utilizado para satisfacerme personalmente, las eliminaba y luego terminaba yendo a confesarme porque también había un enorme sentimiento de culpa ligado a todo esto. Y era algo que yo pensaba que en algún momento se iba a poder controlar, porque era algo que contradecía supuestamente el ideal de vida sodalite que planteaba el celibato y la pureza. Pero efectivamente no fue así. O sea, no he logrado ninguna tranquilidad hasta que salí de comunidad, y una tranquilidad que se fue poco a poco logrando y eliminando el sentimiento de culpa que me habían inculcado en el sodalicio. Un sentimiento de culpa que además iba ligado al hecho de que ahí se insistía frecuentemente que aquel que era infiel a la espiritualidad sodalite era un traidor y por lo tanto ya no valía nada, cosa que ha llevado a varios a pensamientos suicidas. Lo que quiero decir con esto es que si bien los casos de abusos sexuales fueron excepcionales en comparación con los abusos psicológicos y corporales, que fueron cosa de todos los días, sin embargo, aun cuando los abusadores sexuales no se comunicaron entre ellos, ¿ya? Y muchas veces no supieron unos de otros que se había cometido eso, y además cuando se descubría alguno, se le castigaba internamente con aislamiento o con medidas restrictivas sin que el resto de la comunidad se enterara. Ya, con eso consistía el encubrimiento. Pero lo cierto es que el mismo sistema sodalite, con todas estas presiones y con todas sus exigencias y con todas sus características sectarias, creaba personalidades que fácilmente tenían descontrol sexual, como yo lo tuve en cierta área, y eso ha llevado a que se satisfacieran de maneras que son poco convencionales o no aceptables dentro de lo que es la moral cristiana. O sea, dentro del sodalicio han habido personas
que han tenido affairs con mujeres, con alguna chica. Hay personas que han visitado frecuentemente burdeles, o que han recurrido a la pornografía, como fue mi caso, o han abusado de otros que estaban bajo su autoridad. Ese es el punto de donde se ha partido. Para finalizar, quiero decir que mi salida del sodalicio fue bastante traumática. Me llevó a una situación en que estuve recluido prácticamente en la comunidad de San Bartolo durante unos 7 meses, a la espera de una decisión. Yo no quería irme porque consideraba que eso iba a ser algo que me iba a conducir a la perdición y a la infalibilidad, porque todavía seguía creyendo en lo que me planteaba Luis Fernando Figari. Y durante esos últimos 7 meses que pasé en San Bartolo, en que estuve también haciendo ejercicios y bajo un régimen de esto, con lo cual esperaban que reconsiderara mi situación, durante esos 7 meses no hubo un solo día en que yo no deseara estar muerto. Por suerte no fueron exactamente pensamientos suicidas, pero sí algo muy semejante a ellos. Yo me quería morir para no tener que tomar una decisión que significara para mí la perdición eterna y la infidelidad en este mundo, como es lo que enseña el sodalicio. Espero que estas breves reflexiones que he desarrollado de manera más amplia en mi blog sirvan para poder entender lo que es este fenómeno sodalicio. El abuso sexual es solamente algo que se produce en algunas ocasiones, pero que está firmemente enraizada en el abuso psicológico y físico que se ha realizado durante años con todas estas personas, con todos nosotros que hemos participado de esta institución, y que todavía se sigue haciendo con los que son actualmente miembros, muchos de los cuales todavía no toman conciencia de lo que se está haciendo con ellos. Muchas gracias.